Dios bendiga rica y abundantemente. Es que iba a llamar a alguien que me ayudara con los micrófonos, pero se movió antes de que yo le dijera algo. El domingo pasado, voy a entrar a Marcos, no se preocupe. El Señor me permitió abundar sobre el Salmo 91 y llevo 2 días todavía trabajando con mi vida con el Salmo 91. Así que les cambié el texto de hoy, porque mientras estudiaba sobre el Salmo 91, o sea, ese textito que hacemos al principio, lo cambié por el Salmo 118, verso 14. Y me gustaría que ese texto no solo lo repitamos hoy, sino que usted lo apunte en su casa y si necesita fortaleza durante esta semana para lo que sea, vaya ahí. Es como un resumen del Salmo 91. Ya está allá arriba. Es que como yo los veo buscando en la Biblia, a mí como que me gusta que la busquen y lo marquen. Y entonces, pues para variar, pues necesito los 3 voluntarios que me leen el texto de a principio. Si necesitas ayuda, pones a mi hijo con el micrófono para que camine. ¿Tú crees que puede? Ok. Yo creo que no, pero está bien. Está bien, tranquilo. En eso se supone, en lo que yo hablaba y hacía todo eso, ya están los voluntarios. Dale. Corre. Salmos 118, 14. Dice, mi fortaleza y mi cántico es Yah. Es la abreviatura de Jehová. Jehová, ok. Acuérdate que los hebreos no escribían. Porque en inglés dice the Lord, pues en español es Jehová. Jehová. Y él me ha sido por salvación. Ok. ¿Qué más? Me gusta más la versión en inglés. ¿Tú Porque tienes dice, become my salvation. Ok, déjame callarme y me lo lees claro para que todos entendamos el inglés. Ok. Que the Lord is my strength and my song, and is become my salvation. El verbo become es como que se hizo mi salvación, o sea, se creó mi salvación. Pero el tuyo no dice... sí, son cánticos, está bien. Ok, ¿alguien más? Yo tenía una maestra que decía que teníamos que decirlo en los 2 idiomas porque algún día un americano había que evangelizarlo. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Amén. ¿Y uno más? ¿Uno más? Marta. Mi fortaleza. Mi fortaleza y mi cántico es Yah. Él me ha sido por salvación. Ok. La semana pasada nos quedamos en Hechos 1:5. Lo discutimos, pero lo voy a usar de introducción. No he repartido papeles, la gente se me está acercando y es que vamos a usar la Biblia. Vamos a usar directamente la Biblia y como ustedes traen libretas, pues hacen sus debidas anotaciones. Si en algún momento yo entiendo que hay una información adicional, pues se las haré llegar. Pero por el momento vamos a estar en los primeros 6 capítulos de Marcos. Los primeros 6 capítulos de Marcos. Y nos quedamos, aunque si se dieron cuenta, estoy haciendo un paralelismo con la Biblia para que podamos entender una serie de cosas. Quien me lee el texto, y cuidado, me tiene que decir qué le acuerda ese texto de la clase pasada, porque es una forma diferente de dar repaso, obviamente si usted vino. Ese fue al final, ese texto. Hechos 1:5.
Don Juan. Me lee el texto primero, don Juan, por favor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, don Juan, ¿qué hablamos de ese texto la semana pasada? Sí. Si se acuerda. Sí. Bueno, lo que se acuerde. Y, Juan el Bautista bautizó con agua, pero a nosotros o aquellos en aquel momento iban a ser bautizados con el Espíritu Santo Ajá, dentro de no muchos días. ajá. Pasaron bastantes días antes de llegar al libro de los Hechos y el Señor Jesús fue el que nos dijo a nosotros que enviaría al Espíritu Santo. Pero Jesús ese mismo día fue bautizado. Sí, eso vamos a entrar ya mismo. Oh, Eso vamos a entrar en los próximos discúlpeme textos. que me haya ido, pero No, porque la semana pasada yo creo que también me lo trajo y yo le dije, es que esos fueron los textos que se me quedaron porque vamos al 9 ahora. Pero hay una diferencia hablamos de la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El bautismo que da Jesús. Recuerden algo. Acuérdense que la Biblia se divide Antiguo y Nuevo Testamento. Por algunas cosas, lo traigo porque se me han acercado con algunas dudas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo tomaba a la persona y volvía hacia atrás, si podríamos decirlo así. Si era el profeta, venía sobre el profeta, profetizaba y ya, no permanecía. Porque tampoco es que el Espíritu Santo es nuevo en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo siempre ha estado. Pero se ve manifestado por completo en la dispensación de la gracia que nos ha sido dada a nosotros. Por eso es que el único que podía bautizar con el Espíritu Santo, o iba a haber el bautismo del Espíritu Santo, era cuando Jesús, ¿qué? Se fuera, ¿qué tú dijiste? Se expandiera. Partiera. Partiera porque entonces ascendiera. Véate, lo estoy haciendo, ella dijo partiera. Ascendiera porque entonces el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros. Y no en muy pocos días, como dice don Juan, eso sí va a tardar. De hecho, no está aquí, pero ya que don Juan lo trajo, ellos cuando Jesús asciende a los cielos, ellos se van al aposento y ahí están 120 días esperando que descendiera el Espíritu Santo. La gente dice que había muchos y solamente se quedaron, mentira, se quedaron 120 nada más que recibieron el poder del Espíritu Santo. Pero estuvieron varios días esperando. ¿Qué te traigo esto? Que las promesas del Señor hay que esperarlas. No se dan de inmediato. Se pronuncian recuerden que el Señor es eterno. Él no tiene principio, Él no tiene final, es eterno y Él no tiene nuestro tiempo. Él te dice en este momento lo voy a hacer y es, pero los que tenemos tiempo somos nosotros. Él no tiene reloj, Él no brega con horario ni con calendario. Los calendarios lo hizo el ser humano para poder bregar con los años, etc. Ok. Vamos a Hechos 9, a Hechos 1, 9 al 13. Vamos a leer esos versos y que ahí viene lo que don Juan desde la semana que pasada quiere que discutamos, ¿verdad, don Juan? ¿Quién me lo lee del 9 al 13? ¿Usted? ¿Usted lo quiere leer? A él le encanta ese texto, hay que dejarlo. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret. Perdón, lo dije mal. Yo dije Hecho y en realidad es Marcos 1 del 9 al 13. Perdón, fui yo. Yo
Usted lo tiene bien, la que lo dijo mal fui yo y confundí al pueblo. Dale, ellos no, Marcos 1:9. Ok. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y luego, cuando subía de las aguas, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, sobre Jesús. Y vino con voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles le servían. Las fieras aquí son los demonios y los ángeles que le servían eran Son los de ángeles. Dios. Exacto. Vamos Tenía hasta ahí. tremenda cena. Vamos hasta ahí. ¿Qué ocurre en las palabras de ustedes? ¿Qué está ocurriendo en este momento? Ya lo leímos. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué vemos manifestado por primera vez? La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad. Están los tres juntos. Los tres juntos manifestados. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Quién es el que habla en el verso 11? Salud. ¿Quién es el que habla en el verso 11? El Padre. El Padre. El que habla es el Padre. Fíjate que se posa la paloma como evidencia del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y qué interesante, después que ocurre este evento, ¿qué pasa con Jesús? Va al desierto. ¿Quién lo dijo? Dilo en el micrófono, por favor. Que va al desierto. ¿Qué aprendemos de eso? ¿Qué aprendemos de eso? Uno tiene que pasar por pruebas también. O una vez entra uno a la iglesia o se convierte, pues van a venir pruebas como le vino a Jesús en ese momento. En la búsqueda de Dios, lo primero que te va a ocurrir cuando tú empiezas a buscar de la presencia de Dios es que va a venir el enemigo a tratar de robarte la bendición que Dios te dio. Si no respetó a Jesús, si no respetó la presencia de Jesús, ¿usted cree que Él le va a respetar a usted? Le respeta cuando usted está lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Fíjate que hasta en este momento, Satanás había dejado tranquilo a Jesús. Que sepamos, porque no hay evidencia de una cosa ni de la otra. Pero dijo, espérate, el ministerio de este va a comenzar. Don Juan quiere hablar. El ministerio de este va a comenzar. Y ahí comenzó el ataque. Lo que sucedió fue que en Génesis, Satanás le dijo a Jesús, en cualquier momento, después de aquí, yo te voy a perseguir. Pero Así en el mismo mismo no fue, Génesis se le el dijo mismo Génesis, sí, que estaba liquidado. Exacto. Perdón, no lo dice así. Dice, tú me heriste, pero yo te heriré. Sí, en O el sea, calcañar. desde el principio está la promesa de salvación. Exacto. Desde el principio. Pero hay un detalle aquí que me gustaría que ustedes vieran en el verso 12. Muy bien, don Juan, gracias. ¿Quién lleva a Jesús al desierto? ¿Quién?
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo impulsó al desierto. Por eso es que cuando yo vi ese texto una vez en mi vida, que me lo amplió alguien, no fue que yo lo vi, fue que me lo hicieron ver. Aprendí que cuando yo voy a un desierto, ya el Espíritu Santo me está esperando. Cuando usted entra a un desierto en su vida, a un momento difícil de sequedad, de soledad, de vacío, el Espíritu Santo está allí. Y el Espíritu Santo sabe lo que usted puede aguantar. Y Adriana quiere hablar y no me deja terminar, pero déjala. Lo que pasa es que usted preguntó que cuando vemos el desierto que uno aprende de eso. Y yo lo que yo dije que aprendíamos del verso 12. Y el verso 12 me dice... De que hablaran esto, usted hizo esa pregunta. ¿Y eso de usted de dónde te salió ahora? Ay, bendito, porque Está bien, síguelo. Síguelo. Que lo que viene a mi mente por experiencia propia es que no hay desierto sin o sea, no existe un desierto sin un propósito. O sea, tú no vas al desierto si no hay un propósito después. Pero yo lo que quiero es que vean aquí el orden. Por eso, porque el orden que tú ves aquí es que primero Jesús fue ¿qué? Bautizado y reconocido por el Padre. Inmediatamente que fue bautizado, reconocido por el Padre y lleno de Espíritu Santo, fue al desierto. Hay un orden. Hay un orden. ¿Por qué quiero traer eso? Porque a veces estamos en el desierto y pensamos que Dios no está. Y pensamos que no hice algo en orden o hice algo fuera de lugar. Y a veces el enemigo empieza a atacarte por ahí. Pero es que yo ayer recibí senda bendición. Pero es que ayer yo pasé al frente y el Señor me ministró. Y me dijo esto, aquello y lo otro. Y fíjate que no había salido del Jordán cuando inmediatamente cayó al desierto. O sea, no ha salido por esa puerta cuando el Espíritu Santo ya te está impulsando al desierto. Pero no para matarte, no para destruirte, sino para prepararte. Hay un texto, yo no lo tengo aquí, yo creo que es en Isaías, que dice que me llevó al desierto para enamorarme. Y hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos que estar en un desierto y Él lo tiene ahí. Y no me digas que fue allí a sentarse a comer popcorn. Y a ver, decirle, mira, tierra, ábrete y dame agua. No. Pero ya mismo vamos a entrar en la tentación. Pero hay momentos en que tenemos que estar en el desierto para que enfoquemos nuestra mirada en Jesucristo. Porque si estamos en la ciudad y estamos en el bullicio, voy a ir al cine. No estoy diciendo que el cine sea malo. Voy a ir al cine, voy a comer en Kentucky. Ay, no, llévame a church para dar los anuncios completos, ya que no se supone que de anuncios. Ay, pero me voy al desierto, pero déjame ir al mall. Y entonces Dios tiene un momento en que puede hasta sacarte hasta dañarte el carro. Para que aprendas a encerrarte y a estar a solas con el Señor. Para poderte enamorar. Te saca del lado los que te han alzado las manos. Ay, cómo me odian. Nos ponemos peor que el chavo. Pero es que Dios no quiere que te enfoques en fulano o en mengano. Dios quiere que tu enfoque sea hacia Él. Entonces, te manda al desierto. Lo hizo con Jesús. Lo hizo con su hijo. Pero él es el Hijo de Dios. Bueno, pero es que Jesús lo pasó todo para que tú y yo lo podamos vivir. Para que en el momento de nuestro momento difícil podamos acudir a Él.
y hacernos fuertes. Van cogiendo. No te va a mandar al desierto si no estás lleno de su presencia. Eso lo aprendí de ese texto. Si no es que Satanás te está tentando, porque hay que discernir. Hay que discernir. Cuando más lleno tú estás de la presencia del Señor, más rápido llega el desierto a tu vida. Analícenlo. Analícenlo. Siempre que has recibido una gran bendición, viene una gran prueba. Y siempre que tienes una gran prueba, te espera una gran bendición. A mí siempre me ha enseñado que viene una gran prueba porque tiene una gran bendición. Y el Señor me ha enseñado, no estoy diciendo que eso no sea cierto, pero me ha enseñado que detrás de cada bendición hay una gran prueba, porque en la bendición te fortaleció, te suplió, te llenó, te dio las herramientas para que cuando llegues al desierto tengas la plenitud de Dios en ti y puedas resistirlo. Nunca te va a llevar al desierto si no está la plenitud de Dios en tu vida. Bueno, por lo menos eso no es lo que dice ahí. Y fue llevado de inmediato. No fue que salió, se acostó a dormir, se fue a comer con la familia, llegó a su casa, pasaron 2 días y entonces fue de inmediato. Y esto me acuerda la parábola del sembrador. Hermanos, cuando el Señor nos da una palabra, y no sea de profecía, vamos a hablar de palabra a palabra, que nos dé la palabra, que salgamos aquí gozosos del culto. Ya afuera está el enemigo esperando para robarte la bendición de la palabra que fue sembrada. Estudien la palabra del sembrador. Yo siempre he dicho que la parábola del sembrador soy yo, en 4 etapas diferentes. Porque hay momentos en que el enemigo viene a robarte lo que ya aprendiste. Dios te impulsa para que lo apliques. El enemigo viene a robarte. Vino a matar, a robar, a destruir. Mas Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Bueno, vamos a Oseas 2:14. Yo creo que ese es el de que me llevó al desierto para enamorarme. Oseas 2:14. Si es ese, ya lo expliqué. Ajá. Está explicado, pero yo quiero que lo lean. Alguien que me lo lea. Melody, ¿lo quieres leer? Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuando todos se van y todo está en el desierto, es cuando Dios puede hablar a tu corazón. Yo no estoy diciendo que en un bullicio no hable a tu corazón, porque yo lo he sentido. También he sentido cuando me dice sal de aquí antes de que, ¿sabes? Lo he sentido. Igual que me puede hablar otras cosas, pero cuando tú estás en ese desierto, Dios habla a tu corazón. Vamos a Marcos 1 del 14 al 20. Me pueden interrumpir para comentarios, porque yo sigo de Rolimpi. Del 14 al 20. Hoy estamos medio dormidos, yo también, no se preocupen. ¿Quieres leer? Qué bueno. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar,
porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ya salió del desierto. Y mientras sale del desierto, ¿qué ocurre con Juan el Bautista? Está encarcelado. Está completamente encarcelado por lo que sea. Lo que te quiero traer es que a veces tú puedes estar ministrando. Tú puedes estar llevando la palabra. Tú ves la gloria de Dios descender. Dios usarte con poder y con gloria. Porque en ese momento Él mismo reconoció que ese era el Mesías. Él dijo: mira, yo no soy digno ni siquiera de atar tus zapatos. Vio, hermano, se abrieron los cielos. Bajó la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Eso es para decir: a mí no me toca a nadie. Yo soy el Sheche del Señor. Yo lo bauticé. Que inmediatamente fue encarcelado. Inmediatamente que Dios te use, va a venir la prueba. Inmediatamente. No te frustres. No te frustres si estás siendo usado por el Señor y viene un momento difícil. Es que ahorita tú leíste el texto de Proverbios y esa fue mi primera prédica a los 16. En verdad fue la segunda, pero esa es la que me acuerdo, fue a los 16 años. Fue ese texto. A los 14 fue mi primera prédica. Y ¿saben qué yo dije después que bajé de aquel altar? Que jamás volví a coger un micrófono en mi vida. Jamás. Jamás. Esto no es para mí. Y don Feli loco con la prédica y yo loco con salir del canto. Porque el enemigo te va a atacar inmediatamente aunque Dios te use. 2 años estuve. 2 años, porque entonces a los 16, no me acuerdo ni de qué prediqué a los 14, miren si lo bloqueé, el trauma. Tuve 2 años. Y a los 14, ese fue el texto que el Señor me dio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y prediqué 15 minutos en el Colegio Bautista de Carolina, me dieron la oportunidad. Y de ahí, pues lo demás es historia. Es para que vean la frustración de Juan. Por eso es que más adelante Juan dice: ¿será este verdaderamente el Mesías? ¿Será verdaderamente el Mesías? Pero si yo lo oí, pero a lo mejor me estaba equivocando. El enemigo va a poner duda. El enemigo va a poner duda, de eso se encarga él. Pero sacúdete, cree lo que Dios te dijo y continúa hacia adelante. Digo, asegúrate que te habló Dios y continúa hacia adelante. Ahora, ¿a dónde fue Jesús? ¿A qué lugar? Una palabrita nada más. A Galilea. ¿Me puedes poner el mapa un momentito? Si lo tienes todavía o lo borraste. Ok, ¿se ve bien? Bien. En esta área de aquí está Capernaum. Miren, Capernaum al día de hoy, no sé, yo creo que se lo dije la semana pasada, a ciencia cierta no se sabe el sitio exacto. Es más o menos esa área. No, yo lo que les enseñé fue el Jordán. Capernaum era el lugar de reuniones de Jesús. Era como su sitio de él sentarse a reunirse y a hacer las cosas. Y de ahí él salía a los demás sitios. La mayoría de la historia de Jesús la vas a encontrar en Capernaum.
¿Qué sucede? Es que me estoy tratando de... Esta área de acá es Galilea. O sea, él venía a Capernaum y hacía casi todo en Galilea. Esta área, si yo les dije que era desierto, o sea, él sale de los desiertos y va inmediatamente a Galilea a encontrarse con los que él iba a llamar, y este es el río donde él comienza a llamar a sus discípulos, ¿Ah? En el verso del 16 al 20, ¿qué ocurre en estos textos cuando Jesús comienza a llamar a los discípulos? ¿Qué ocurre en estos textos del 16 al 20? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ocurre del 16 al 20? Comienza a llamar a los discípulos. Hace su equipo de trabajo. Comienza a hacer su equipo de trabajo ante la voz de Dios. Su gabinete, exacto, su gabinete. Y eran bien buenos, muchachos. Ellos, cada uno tenía su historia. Pero ante la voz de Dios, ¿qué ocurrió? ¿Qué tú dijiste? Eran unas perlitas. Igual que nosotros. Eran unas perlitas. Ante la voz del maestro, ¿qué ocurre? ¿Qué? Dáselo a Adriana, por favor. Ellos obedecieron. ¿Y qué más hicieron? Dejaron, Cuando tú dices obedecer, amplíame ese concepto. pues que no dudaron, no les tembló la mano, el pulso, cogieron, dejaron todo botado y se fueron con él. Ante cuando Dios te llame, ¿qué tú vas a hacer? Cuando Dios te ha hecho un llamado directo a tu vida y tú sabes que es la voz de Dios. ¿Sabes cómo tú sabes que es la voz de Dios? Yo lo aprendí con Moody. El que no sepa quién es Moody lo averigua. Ante la voz de Dios, Moody decía que cuando Dios te usa, tú lo vas a saber por dos cosas. O porque la gente se corre al frente como hicieron los discípulos y lo dejaron todo, o la gente coge coraje contigo. Si se quedan indiferentes, Dios no te usó. Dios no te usó. Tiene que, porque donde estés, cuando, que me lo trajiste la semana pasada, no lo he tocado para no, cuando María llegó embarazada donde Elizabeth, estaba llena de la presencia de Dios, y Juan brincó iba a decir en la barriga, en el vientre de Elizabeth. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y Dios te manda a tocar a alguien, esa presencia se siente. Es más, cuando te tocan a ti, tú la sientes. Es más, no te toca a nadie, estás orando en tu casa y tú sientes el baño del Espíritu. Porque te has derramado ante su presencia y sientes la fortaleza, sientes la guía, sientes la dirección. Mira, o como me hacía a mí, ya no lo hace tanto, será porque ya lloro menos. Pero como me hacía a mí, yo lloraba, gritaba, pataleteaba y ya yo sabía lo que venía. A su amado darás llover sueño. Ni me contestaba. Pero dormía, como decimos en el buen puertorriqueño, como un lirón. Y por la mañana la mente está más clara. Y Dios puede entonces dirigir tu vida y dirigir tus pasos. Por eso te pregunto, si Jesús pasara hoy por tu casa, por tu vida, por tu habitación, se sentara en el asiento del carro. Que le dije a Carmencita cuando íbamos para el ferry, me dijo, vamos aquí sola. Y yo, irás tú sola porque atrás está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos están guardando. Yo no sé qué te pasa a ti, tú sabes. Y yo le dije, no, o sea, porque tú sabes que la presencia de Dios está contigo. Tú sabes, ahora, cuando Dios te hace ese llamado, no me conteste qué has hecho o qué vas a hacer. Dejas
todo. Y no estoy diciendo que lo hagan, porque a veces hay cada cosa. La gente te dice, el Señor te habla de misiones y dejas todo y te largas para mí. Hay un orden dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando tú te metes dentro de ese orden, tú sabes lo que tienes que hacer porque el Espíritu te va dirigiendo. Porque por eso a veces hay gente que no quiere saber de lo... Vamos a dejarlo ahí. Pero si Dios te pasea hoy por tu casa, por tu habitación, y te dice, yo quiero esto. Yo quiero esto. ¿Harías como los discípulos? Miren, la voz del maestro tiene que haber sido tan especial. Esa voz que nos habla a nosotros tiene que ser tan especial para dejarlo todo. Aunque ya él tenía fama de sabio. Cuando tú te vas a la historia de Jesucristo, ya él tenía fama de ser sabio. De la palabra de él. Él se le consideraba rabino, se le consideraba maestro. Pero vamos a poner que no sé, seremos capaces de dejar todo por el maestro. Y no estoy hablando de profesión, estoy hablando de lugares, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de cosas, estoy hablando de familia. No estoy diciendo que deje a su familia, es que a veces uno le tiene que decir a la familia, esto es así. Sencillo. Yo le dije a Carmencita que le preguntara, Carmencita fue la muchacha que vino el domingo, le dije, pregúntale a Marí la pregunta que me hiciste. María es mi hija. Ella quería que yo sacara el pejo de casa, porque ella iba a entrar. Le dije, mamita, me hubiese avisado y te ibas por otra casa. Esta es mi casa. Mire que diría sacar a Jade. Le dije, pregúntale a mis hijos si te atreves, que por qué yo no saqué la peja. Si te atreves. ¿Somos así con las cosas del Señor? ¿O entra lo que sea en nuestra casa? ¿O soportamos lo que sea en nuestra casa? Ella estuvo toda la noche hasta el otro día encerrada en su cuarto porque ya no podía bregar con la perra. Pero eso es un problema de ella, es en mi casa. Me lo pueden preguntar cuando vengan. Pero así también somos con las cosas del Señor. No voy a tal actividad porque yo sé que a Dios no le agrada. Estamos a ese nivel de que escuchamos la voz de Dios y le podemos decir no a lo que me va a alejar de su presencia. Y no estoy diciendo que es todo. Tampoco nos podemos poner fanáticos. Hay que ir a comer afuera, hay que ir a hacer al parque. Pero hay unos momentos en la vida que Dios te dice no lo hagas. O no cojas por este camino. Porque esa voz está en nuestro interior. Porque el Espíritu Santo, si entendieron bien el mensaje, además de que lo hemos estudiado durante un año, y te habla a ti. Y te dice a ti, no hagas. O haz, vamos a ponerlo de otro punto. Llama a Edith a ver por qué no vino el domingo. Yo le eché de menos. Yo no voy a llamar nada, si total la veo después que es esto o lo otro. Y si está pasando un momento difícil, el Espíritu Santo te está usando. ¿Eres capaz de escuchar la voz de Dios y como los discípulos seguirle? Sabiendo que Dios no te va a meter en lío. Porque ahí viene la confianza de que yo sé que si Él me dice que hable es porque Él me va a respaldar. De que si Él me dice que calle es porque Él me va a respaldar. De que si Él me dice camina es porque me va a respaldar. Que ese presentimiento de que no te tires por esa calle es porque el Espíritu te lo está diciendo. Mire, hermano, esas pequeñas cosas tú vas discerniendo la voz de Dios. Porque yo entiendo que en el Puerto Rico de hoy tenemos que discernir entre miles de voces. Porque hay gente que se hace pasar por Jesús y no es de Dios. Y tenemos que afinar el oído.
para cuando Él hable yo decir, eso sí es de Dios. Eso sí vino de Dios. Versos 21 al 28. Pueden opinar. Pero como quiera, la perra se queda dentro de mi casa. Yo lo lamento por los demás. Ella vive en casa. Es una chihuahua. Y no muerde, no tiene ni dientes, ya se le han caído. Que hasta mis hijos dicen, es raro que tú hayas dejado esa perra dentro de la casa, pero yo hablo con ella. Del 21 al 28, ¿quién me lo lee? Don Polo, yo nunca le digo Don Polo, pero él es Don. Amén. El 21, un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Dónde 21, estamos? De El 21. El mío, el 21 dice otra cosa. Ah, perdón. 21 al 28. Está bien, perdóname esa, hay muchas más. Y entraba en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muy bien. ¿Dónde se encontraba Jesús? En su centro de operaciones en Capernaum. Muy bien. ¿Y dentro de Capernaum, en dónde específicamente? En la sinagoga. Buscando del Padre. Buscando del Señor. Llenándose de su presencia. Las sinagogas todavía existen, eran iglesias pequeñas, no son iglesias, porque en verdad no son iglesias, donde ellos se reunían. Es que sí es un tipo de templo, pero a veces lo más que tenía, como un centro de actividades, pero de leer la palabra, y a veces lo que se reunían eran como 10, las familias. Para ese momento sacarlo para orar y leer las escrituras, y lo leía el padre de familia o el sacerdote. No eran templos grandísimos, eran unos centros de reunión en diferentes sitios. Y ahí se encontraba el maestro, en la sinagoga. ¿Qué ocurre mientras él está en la sinagoga? Me encanta porque todos lo están contestando bien, pero nadie tiene el micrófono. ¿Quién quiere contestarlo? Marta. Un demonio se manifiesta. Un demonio se manifiesta, un espíritu inmundo. ¿Y qué hace Jesús? Se puso a dialogar con él. Lo reprendió rápido. Le dijo, ay, qué lindo que estás ahí. Yo he visto gente que se pone a hablar con los demonios. Con los demonios no se habla. Se reprenden. Hay gente que si tú los dejas le dan café para averiguar de dónde salió el demonio y cuándo llegó ahí. Y yo digo, tanto lo del café es exagerado, pero yo he visto gente y yo le he dicho, pero aquí no ha sido. Chico, tienes que reprender. No, pero déjame ver cómo entró. A mí qué me importa cómo entró. A mí me interesa cómo va a salir. A mí cómo entra, no. Y Jesús nos dio ejemplo de que Él lo reprendió. Ahora, lo reprendió después que fue a la discoteca. Digo, ya no hay discoteca. Lo reprendió después que fue a la discoteca o después que estaba en la comelata. ¿Qué estaba haciendo Jesús? No hay forma de tener autoridad contra los demonios si no estamos en obediencia.
Yo no estoy diciendo que usted no vaya a chinchorrear de vez en cuando con su familia, pero asegúrese que sea en el tiempo que Dios le mandó a chinchorrear. Yo he ido a comer con gente y eso yo no lo veo mal, hay que compartir, porque entonces nos vamos a los extremos. Pero usted tiene una relación con... Mire, la palabra comunión la tenemos mal. Ay, es que perdí la comunión. Mano, pues nunca la tuviste porque la comunión es continua. Perdiste un momento a lo mejor de esto, pero si tú estás unido al Padre y el Padre está unido a ti a través de Jesucristo y el Espíritu Santo mora en ti, yo puedo estar en cualquier lugar y estar en esa unión. Pero yo no puedo reprender un demonio si yo no he buscado de la presencia de Dios en algún momento del día. Y le voy a decir más, la misericordia de Dios es tan grande que puede manifestarse y darte la autoridad en ese momento. Pero eso no quiere decir que eso es continuo. Hay que estar en búsqueda, porque Jesús dio ejemplo y Jesús estaba en el templo buscando, asegurándose. Y ya había sido lleno del Espíritu Santo, y ya había ido al desierto, y ya había sido tentado. Miren los procesos. Hay gente que quiere reprender demonios sin pasar los procesos. Yo no estoy diciendo que si un demonio se manifiesta, usted no tiene autoridad. Si usted tiene a Jesucristo, usted tiene toda la autoridad. Tampoco coja miedo y empiece a llamar a todo el mundo. No, usted tiene la autoridad porque si el Señor se lo permitió, es porque usted tiene la autoridad. Porque Dios no le va a permitir a usted, no lo va a meter en una situación donde usted no tiene herramienta. Eso es lo mismo que me digan que el mensaje del domingo era para el que no vino. Primero fue para mí, pues le dije que todavía lo estoy grumeando. Ah, pero si fulano hubiese estado, pues no era para él porque no estaba. Así que si en un momento dado en su vida ocurre algo a su lado, es porque Dios le está dando la autoridad. Aquí. Ahí va a complicarme la vida. Ajá, dime. Ajá. En mí. Porque en este caso, él le dice cállate y sal, pero en el caso de Legión sí hubo una conversación. Sí, pero eso es otro ángulo, porque aquí había uno, allá había muchos. Una legión son 7,000 demonios. Sí, pero que hubo una conversación incluso. Yo tengo la contestación en casa, porque yo lo hice el estudio de eso. En verdad ahora no la tengo aquí. Pero hay un motivo específico, porque ese es el único momento en que el Señor le habla a los demonios. Hace un diálogo con ellos. Yo no sé si era para demostrarle, tendría que buscarle eso a los que están alrededor. Yo pienso que era la gente que había alrededor, que no tenía el conocimiento. Lo que pasa es que en verdad lo estudié, pero no lo estudié para hoy. Pero decirte ahora algo es decirte un disparate para sacármelo de la manga y quedar bien y no me interesa. Te lo voy a buscar para la semana que viene. Porque hay un motivo. Yo sé que hay un motivo específico. Yo sabía, ese es mi hijo, él lo iba a hacer. Sí, pero es el único momento en que Jesús habla con los demonios. Es el único momento. Y él le dice, legión me llamo. Y ahí es indicativo de que una legión son 7,000 demonios. Voy por ahí. No son un solo demonio. Di, Jenny. Solamente ¿verdad? Es que hoy dio la casualidad que estaba leyendo eso en Mateo y estaba, pues, Sí, a lo mejor tú tienes la contestación, yo no sé si es, te paso lo que vi, lo que leí. Y era que en donde estaba el Gadareno, era un lugar donde se dedicaban a, ¿cómo se dice? A lo de los cerdos, eso tiene un nombre. Al hato de cerdo. Exacto. Ese era como el fuerte ay Dios mío, de su economía. O sea, como que era lo que se hacía. Y entonces por eso es que se van donde Jesús a pedirle a que se fuera, porque realmente ellos se sintieron amenazados de que sus finanzas
se vieran afectadas. Y yo como que lo miraba como que no era ni Jesús el que estaba hablando, eran los demonios rogándole a él que por favor no los torturara con la presencia. Sí. Y le piden que por favor los deje ir ahí. Y eran un montón de cerdos. Yo pensaba que eran que eran como 100, no, era una exageración de cerdos. Sí. Y es exacto. Y entonces para ellos eso era como un golpe a la economía de esa región. Y siguiendo esa línea, Puede es muy estar mal. posible que el Gadareno, Gadara no eran judíos. Y y Jesús le demuestra a los no judíos que él tiene la autoridad sobre los demonios. Eso sí lo leí hace poco, que el Gadareno no era judío y por eso Dios se manifiesta y el milagro era mayor, porque ellos no conocían la reprensión de demonios. Y es posible que sea eso, como quiera. Lo tengo de asignación, lo tenemos de asignación, lo voy a buscar. Estoy casi segura que es por eso, pero no quiero decir algo que no... Mire, hermano, porque a veces yo estudio las cosas, pero como son para mí. Ok. ¿Qué ocurre a él? Porque en Galilea eran judíos. En Gadara no eran judíos. ¿Qué ocurre en Galilea? En cuanto él reprendió los demonios, ¿qué ocurrió? Se recorrió la voz de que él podía y tenía autoridad contra los demonios. Ok, quiero tocar vamos a los versos de... Pásame el 20, ese es el último. Ok, pásame el 29, vamos para el 29 al 34. Del 29 al 34. En estos textos vamos a aprender una serie de cosas. ¿Quién lo lee? Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Porque yo quiero que veamos una distinción en esos textos. Para mí esos textos son importantes. Vamos un momentito al 29, por favor. Dame el 30. Ok. Ese 30. Ellos salen de la sinagoga y van a casa de Simón y Andrés. ¿Y que Simón es Pedro. Ok. ¿Quién estaba enferma? La suegra de Pedro. Los apóstoles eran casados. Y lo traigo porque muchas veces nos enseñan desde pequeños que no. Miren, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran casados, tenían familia. La tribu de Leví tenía familia. Y Pedro tenía suegra. Y para tener suegra, tenía que tener esposa. Para decirle más, Pablo pertenecía al Sanedrín. Y en el Sanedrín, uno de los requisitos era tener esposa. Para decirte más, vamos a Hechos 21:9. Pues no es lo mismo que yo le diga que eran casados a que usted los vea. En Hechos 21:9
dice, y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Si tú lees el contexto, me está hablando de Felipe, el apóstol, el discípulo. Y él tenía 4, las que no se casaron, según la historia, fueron las hijas. A mí qué cosa. Ellas se convirtieron en profetisas y no lo dice la Biblia, lo estudié aparte. Pero eran las hijas de Felipe. O sea, que casarse no es pecado. Y para dedicarse a Dios, no todo el mundo tiene el llamado de mantenerse en celibato. Por lo tanto, la mayoría de por aquí oye razón, hay iglesias que nos enseñan que no deben casarse para dedicarse al Señor. Y eso no es bíblico. Dentro del contexto bíblico no lo es. Ahora, volvemos a eso. Eso está claro, ¿verdad? Sobre todo porque la mayoría aquí son casados y están bien entendidos en eso. 29 al 34 otra vez. Dale al 34 un momentito. Ahí hay una diferencia que yo quiero que ustedes nos los llevemos bien claro. Está dentro de todo el contexto. Me dice, y sanó a muchos que estaban de diversas, y echó fuera a muchos, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. No todas las enfermedades son demonios. Porque a veces cogemos y decimos, eso es que tiene un demonio. Y entonces usted empieza a reprender un demonio que en realidad la persona lo que tiene es una enfermedad y el demonio no va a salir porque no lo tiene. Y la Biblia, en ese texto completo, si usted lo mira completo, te dice que él sanaba enfermo y reprendía demonios. Sanaba enfermo y reprendía demonios. No te dice que reprendía a los demonios para que se sanaran. Es más, hay momentos en que Jesús reprendió, pero hay momentos que escupió saliva, hizo barro y se le puso, indicando que la medicina es buena. Tenemos que discernir cuando oramos. Dale. Y en ese mismo caso de lo del barro, era para él glorificarse. No era porque estaba en pecado la persona y nada. Era porque había un propósito, que era para él glorificarse. Sí, lo dice el resto del texto. Dice, no, este no pecó ni sus padres. Era para que mi nombre sea glorificado. Tenemos, hermanos, yo sé que a veces queremos hablar lengua. Yo no estoy diciendo que usted no lo pida. Usted pida todo lo que usted quiera, que Dios le va a dar lo que él entienda. Dice 1 Corintios 14 que ese es el más pequeño de los dones. Pero tenemos que discernir cuando vamos a orar. Discernir los espíritus, discernir lo que Dios quiere que tú trabajes. Porque puede ser que sea, mire, el ambiente está contaminado. Y usted no está respirando demonios, usted está respirando polvo. Y el polvo le afecta a los pulmones. Pues no me venga a reprender un demonio cuando la persona lo que tiene es que hay el polvo de Sahara. Yo soy de las que creo que hay 3 cosas. Además de que, antes de entrar a eso, además de que si usted llevó una vida pecaminosa antes de venir a Cristo, es muy probable que usted genere unas enfermedades a consecuencia de la vida que usted dejó. Si fue drogadicto, si fue alcohólico, si se alimentó mal, porque la mala alimentación también es pecado. Sí, pues creemos que no, es que la mala alimentación también es pecado ante Dios, porque tú lo tienes que cuidar. Y tú descuidaste, si tú comiste, hermano, yo como bizcocho, pero yo tomo mucha agua, que conste en acta. Si usted se llena de dulce y desarrolla una diabetes, pues no puede decir que es un demonio. Usted tiene que dejar el dulce.
Hay cosas que vienen a consecuencia del ambiente, a consecuencia de mis malas decisiones, a consecuencia de demonios y a consecuencia de que Dios ha puesto su mano sobre usted para alguna enseñanza. Y hay que discernir cuál es cuál. Arisa, eso no es nada de fácil. Eso hay que doblar rodillas y que el Espíritu te indique. Digo, en mi caso, pues si me da diabetes, yo sé por qué. Pero, y hay cosas que son genéticas, que usted las hereda. Y todo eso usted lo tiene que trabajar. Fíjate, no estoy diciendo que se lo trabaje a los demás. Yo estoy diciendo porque yo lo trabajo conmigo, en forma individual. Cuando usted trabaja con usted y usted discierne lo que Dios quiere sanar en su vida, cuando viene alguien a consejería, ya usted sabe cómo ayudarlo. Porque usted lo trabajó con usted primero. Suena raro, pero la prueba suya no es la mía. El desierto suyo no es el mío, aunque se parezca. Lo que es igual es el Espíritu Santo que nos sostiene en medio de nuestras pruebas. Es lo único que es igual. El Dios que me fortalece a mí, te fortalece a ti. Y dice la palabra, di el débil, fuerte soy. Y cuando usted venga a ver, la gente que va a llegar donde usted se va a parecer mucho a las situaciones que usted ha vivido, para que usted pueda ayudar a otros. Lo que pasa es que mientras estás en el desierto, no se puede. El domingo yo lloré más que Carmencita. Carmencita hace menos de un mes para que la mantengan en oración, que ella dice, a pesar de que la boté por lo de la perra, el muchacho de la motora, que era enfermero, que salía de trabajar, que se lo llevó en volanta a un carro, es el hijo de ella. O era. Y a ella me pidió que la llevara al sitio del accidente. Yo lloré más que ella. Lloramos, pero yo lloré. Porque puedo entenderla. Dios le va a traer personas, aunque la boté por la perra. No tengo sentimiento de culpabilidad, no iba a sacar a mi perra. Eso. Dios le va a traer personas por situaciones de las que usted ha pasado, de las que usted ha vivido. No son iguales, aunque se parecen. No son iguales. Pero Dios las permite para que usted pueda discernir, pero usted las tiene que trabajar con usted, en la presencia del Señor. Si usted no las trabaja con usted, no puede ayudar a nadie. Porque ¿cómo usted puede discernir cuándo es que Dios le está hablando y cuándo es un espíritu inmundo el que le está hablando? Y eso se consigue fallando, frustrándose, pasando y cayendo y levantándose. El discernimiento no es una varita mágica y ahí discernir los espíritus. Es oración, ayuno y frustraciones. Y al caer el sol en el verso 32, ¿qué ocurrió? Ponme el verso 32, por favor. Le trajeron los endemoniados porque se había corrido la voz. Aquí hay un punto que quiero decir. Jesús no quería, y puede ser que esa sea la contestación tuya, Jesús no quería que la gente supiera que Él era el Mesías. Él no quería que los judíos supieran, pues mira, puede ser por ahí, estoy casi segura, que los judíos supieran que Él era el Mesías. Porque su tiempo no había llegado. Entonces, Él le huía que la gente lo buscara. Mira, vete, no le digas a nadie que el Señor te sanó. Que se lo vamos a ver la semana que viene, y lo primero que decían era eso. Pero Él no quería, porque Él no quería que lo hicieran rey.
no quería que lo buscaran y lo pusieran como rey. Y si la gente veía el poder y la autoridad que él tenía, iba a pasar eso. Sin decir que dijeran nada, lo estaban agolpando. Y es posible que como en Gadara no lo iban a hacer rey, estoy hablando del gadareno, pues no le molestaba decir legión. Porque allí no lo iban a hacer rey, porque ya ellos tenían rey. Esa es la contestación. Me acordé ahora que lo leí en casa. Viste, uno va y el Espíritu te va dando. Si lo hacía en Capernaum, lo convertían en rey. En Gadara no, porque ya ellos tenían su rey, ellos tenían su gobierno y ellos no estaban esperando un Mesías. No lo estaban esperando. Pero los judíos lo iban a aclamar. Y no era el propósito. Por eso es que él era el Mesías escondido. Hermano, tu mano derecha no debe saber lo que hace tu izquierda. Porque podemos dañar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Cuando tú trabajes para el Señor, como dice un meme que hay por ahí, deja la cámara en casa. Deja la cámara en casa, porque el Señor sabrá cuándo. Hay personas no, todos somos igual. Se nos puede subir el ego. Se nos puede subir el ego y decir, mira, este fui yo, esto lo hice yo, esto lo logré yo. Y lo hice yo y nos olvidamos que es Dios quien hizo la obra. Y Jesús, que era el Mesías, lo hizo callado. La Biblia dice que entres en tu aposento y cerrada la puerta hables a tu Padre en lo secreto. Que Él te recompensará en público cuando fuere tiempo. Humillados bajo la poderosa mano del Señor. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo. La semana que viene seguimos con Marcos. Nos ponemos de pie. Estoy casi segura que lo de la legión es lo que te dije, pero lo voy a buscar y voy a comenzar con eso la semana que viene. Señor, aquí estamos ante tu presencia, Padre amado. Primeramente dándote gracias porque tú eres Dios. Gracias porque tú escribes en nuestros corazones tu palabra. Dios mío, que en el día de hoy tu palabra sea en nuestras vidas de forma especial. Mira la petición de Marta en esta hora. Tú la conoces, Padre Santo, tú la conoces más que nosotros. Y la depositamos ante tu presencia en esta hora para que tú seas con ella de forma especial, la unjas, la llenes de tu gracia. Seas tú cuidándola, trayéndola, llevándola. Y que todo lo que ella va a hacer, ella vea la mano tuya de poder y de gracia. Mira aquellas peticiones que no hemos llevado, que no hemos hablado, pero están en lo íntimo de nuestro corazón, Señor. Trae un renacer en nuestras vidas, pero un renacer de que tu palabra se hace viva en nosotros de forma especial. Porque cuando tu palabra es dada, tú eres el Dios que cortas, Señor amado, y traes a la luz todas las cosas, no para avergonzarnos, Padre Santo, sino para crecer en tu poder y en tu gracia. Ahora te pedimos, oh Dios, que visites a los pastores una vez más, que sabemos que nos están viendo a través de internet. Que tu gracia, tu presencia sea sobre ellos de forma especial. Y que en medio de esta situación ellos vean tu gloria como nunca antes. Porque algo siempre tú nos quieres enseñar en los procesos que vivimos. Depositamos, oh Dios, a este pueblo, nos depositamos en tus manos para que hoy, oh Dios, cuando vayamos en los carros, tu presencia vaya y nos lleve con tu gracia a cada hogar. Que no hayan accidentes de carro, que tus ángeles acampen alrededor de nosotros. Y que en la noche, Señor, tú veles nuestros sueños y habla en nuestro espíritu. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.